Cuando tenía 11 años, tenía dos mejores amigas que eran totalmente opuestas. Débora era franca y atrevida, la cuarta hija de dos médicos ricos obsesionados con el deporte. Chantel era reflexiva y prudente, hija única de una camarera que nunca parecía tener un respiro. Puede que lo único que tengamos en común sea una experiencia aterradora que nos unió de por vida. Empezó, como suelen pasar estas cosas, con un inesperado cambio de planes de última hora. Normalmente, los tres nos quedábamos a dormir en casa de alguien al menos una vez al mes. Siempre intentábamos ir a casa de Débora. ¿Qué niño no lo haría? Había colinas para montar en trineo en invierno, una sala de recreo en el sótano para los días lluviosos de primavera, una chimenea alrededor de la cual contar historias de miedo en otoño y, en verano, una piscina resplandeciente en la parte de atrás. Era el paraíso. Habíamos probado mi casa unas cuantas veces, pero la decepción que veía o imaginaba en las caras de mis amigos cuando les enseñaba el destartalado pisito me hacía un nudo en el estómago y me sentía aliviada cuando se fueron. Nunca habíamos estado en casa de Chantel hasta aquel fatídico sábado de junio. Mis padres estaban fuera de la ciudad y el plan original era que nos quedáramos en casa de Débora todo el fin de semana hasta que la madre de Débora llegó a casa con una gripe muy fuerte y prohibió la entrada de invitados. Dadas las circunstancias, la madre de Chantel nos permitió venir a regañadientes. Cuando bajamos del autobús, pensé que nos habíamos equivocado. Solo había una carretera y pinos. Chantel respiró hondo como si se preparara para algo y nos condujo a un estrecho camino de cemento casi oculto por el bosque. Débora y yo intercambiamos una mirada, pero no había nada que hacer salvo seguir a nuestra amiga por el oscuro sendero. Bajo las ramas sombrías, el aire era más fresco. Olía a sapé y a tierra mojada. El destartalado remolque al final del camino estaba tan rodeado de árboles que las ramas rozaban las ventanas y los trastos se pudrían amontonados en la hierba alta. Pero había alegres luces de Navidad colgadas alrededor del porche caído, y la madre de Chantel sonrió y saludó con la mano cuando nos acercamos. En cuanto entramos, nos habló hasta por los codos y no tardamos en saborear la sopa de tomate y el queso tostado que había preparado especialmente para nuestra visita. No tardó en darle un beso en la mejilla a Chantel. Nos dijo que tuviéramos cuidado fuera con los clavos oxidados y se dirigió a su trabajo del tercer turno en el hospital. Se volvió de repente en la puerta. Chantel, recuérdales que no dejen entrar a nadie, por muy fuerte que llamen a la puerta, o por muy asustadizos que parezcan, o por quien digan que son, si están destinados a estar aquí. Tendrán una llave. Cuando la puerta se cerró, me di cuenta de que la mirilla de la puerta estaba tapada y las cortinas cubrían todas las ventanas. Me pareció muy raro, pero todo el mundo tenía sus manías, ¿no? Y al poco rato estábamos divirtiéndonos como nunca lo habíamos hecho en casa de Débora, corriendo entre los árboles neblinosos y cazando luciérnagas. El crepúsculo llegó pronto al bosque. De vuelta al interior, estábamos tirados en la alfombra de felpa, rodeados de un fuerte de almohadas y tentempiés poco saludables, riéndonos mientras hojeábamos revistas viejas y extrañas. Los padres de Débora eran sobreprotectores, y en mi barrio no era seguro dejar a un niño solo en casa, así que era la primera vez que pasábamos la noche sin la supervisión de un adulto. La sensación de que podíamos hacer literalmente cualquier cosa sin posibilidad de que nos pillaran era tan estimulante que apenas me di cuenta de que Chantel comprobaba metódicamente las puertas y las persianas para asegurarse de que todo estaba completamente cerrado. Aquel primer golpe podría haber sido cualquier cosa. Nos estábamos riendo tanto que apenas lo oímos. Chantel nos mandó callar y se levantó de golpe. «¿Qué se te ha metido por el culo y se ha muerto?», preguntó Débora, lo que nos hizo reír aún más. Con el rostro serio como la piedra, Chantel tapó la boca de Débora con una mano, ignorando sus apagadas protestas que me sacaron de mis casillas. Me di cuenta de que el zumbido de los insectos del bosque había cesado por completo. Algo iba mal.
El silencio era tal que no había forma de confundir el siguiente patrón. Golpe, golpe, golpe en la puerta principal. «¿En serio, Chantel? ¿Qué te pasa?», se rió Débora, soltándose de su amiga más débil. La hicimos callar furiosamente. Volvieron a llamar a la puerta. El sonido era ahora más insistente, como el de un vecino enfadado que quiere presentar una queja por ruido. «Vamos a mi habitación», anunció de repente Chantel en un susurro. «Por favor». Debra y yo intercambiamos otra mirada, y luego nos encogimos de hombros. Chantel apagó las luces y el televisor. Algo parecido al instinto nos obligó a movernos en silencio, y nuestros intentos de andar de puntillas hicieron que la destartalada caravana pareciera especialmente vacía y silenciosa. Sentía un sudor frío que me recorría la espalda cada vez que crujía el suelo. Por alguna razón, mis ojos no dejaban de mirar hacia las ventanas con cortinas, y juraría que oía un leve golpeteo en cada una de ellas cuando pasábamos junto a ellas, como si hubiera un niño pequeño fuera tirando piedrecitas. Chantel dejó escapar un suspiro de alivio cuando entramos en su dormitorio y cerró la puerta, aparentemente contenta de tener otra barrera entre nosotros y lo que fuera que hubiera fuera. No dijimos mucho mientras Chantel sacaba un viejo juego de mesa, creo que Candyland, y empezaba a prepararlo. Al poco rato, Débora y Chantel empezaron a susurrar, a reírse y, por fin, a hablar de nuevo con normalidad. Pero yo no podía calmarme. Era demasiado extraño. Pensé en la serie de televisión Policías y en exnovios psicópatas que volvían para atacar a la familia. Luego repasé mentalmente todas las películas de terror que había visto sobre locos que viven en lo profundo de los bosques. Chantel, al menos, parecía pensar que el peligro había pasado. Estaba lanzando dados a la cabeza de Débora. Quería preguntarle si los golpes eran habituales, pero tenía miedo. Miedo de que hablar de ello pudiera hacerlo real. Unos 40 minutos después, oímos golpes en la puerta. Esta vez nos propusimos ignorarlo y seguir jugando. Funcionó hasta que empezó a sonar el timbre. Aquel clásico ding-dong no parecía amenazador, pero Chantel se había puesto pálida. Recordé entonces que la caravana no tenía nada tan lujoso como un timbre en la entrada. Además, cada vez sonaba más fuerte, resonando por los pasillos vacíos. «¿Chantel?», susurré. «¿Qué te pasa?». «No lo sé», respondió por fin mi amiga. «Desde que tengo memoria, donde quiera que hayamos vivido, siempre han llamado a la puerta. A veces a mamá no le gusta hablar de ello. Dice que si no reaccionas, al final desaparece. Y siempre pasa, pero puede ponerse muy mal. Una vez duró horas. Juro que podía ver el polvo y las chispas de las arañas saliendo de las paredes. Nos dedicó una sonrisita nerviosa. A veces una voz pregunta por ti o pide ayuda. A veces parece ser alguien que conoces. El timbre, sin embargo, eso es nuevo. No puedes dejar que te pisotee el resto de tu vida». Débora dejó de mascar su chicle y nos miró seriamente. El repiqueteo continuaba de fondo, casi como un tamborileo. «Débora», advirtió Chantel. Pero nuestra testaruda amiga ya había cogido un palo de hockey encintado del armario de Chantel y había abierto de un tirón la puerta del dormitorio. «Hola», bramó Débora. «Sea lo que sea, no nos interesa». Los golpecitos cesaron. El silencio se hizo más profundo. Débora sonrió con satisfacción. Chantel no exageraba cuando dijo que los golpes habían sido tan fuertes como para hacer temblar las paredes. El golpe que recibió la casa fue tan fuerte que levantó nubes de polvo. Grité. Chantel se escondió debajo de la cama y Débora utilizó el palo de hockey para aplastar un ciempiés que huía por la habitación. Los golpes se sucedían, como si una enorme mano invisible estuviera abofeteando la casa. Me uní a Chantel debajo de la cama, agarrándome a la alfombra con los ojos bien cerrados. Intenté no sentir las diminutas patas de las arañas correteando sobre mí. Todo ser vivo intentaba escapar de la casa. «Débora», siseó Chantel, «cierra la puerta y baja aquí.
«Voy a llamar a tu madre», gritó Débora desde el pasillo. «O a la policía o a alguien. No servirá de nada», murmuró Chantel. Ahora los golpes venían de todas partes. Las ventanas, la puerta trasera, incluso desde la trampilla del ático. Nunca había estado tan mal. No debería haber dicho nada. Intenté llamar. Lo único que oí en la línea telefónica fue un timbre que no paraba de sonar, dijo Débora en voz baja mientras se deslizaba bajo la cama con nosotros. Las luces parpadeaban. «No creo que se vayan a ir esta vez», resopló Chantel. «No hasta que consigan lo que han venido a buscar. Ustedes son mis mejores amigos en el mundo. ¿Lo sabían? No salgas, pase lo que pase». Antes de que pudiéramos detenerla, Chantel salió corriendo de la cama y salió por la puerta del dormitorio, que cerró tras de sí con una llave antigua. Débora, cargada, aporreó la puerta, exigiendo saber a dónde creía que iba, pero para mí era obvio incluso antes de oír el chirrido de la puerta principal al abrirse. Los golpes cesaron de inmediato. Débora y yo intentamos calmar nuestras jadeantes respiraciones, esperando. «Está bien, chicos, ya podéis salir», gritó Chantel. Después de lo que parecieron horas, nos miramos y nos quedamos quietas. En serio. Hubo unos golpecitos suaves en la puerta del dormitorio. «Abrid, chicos, no pasa nada». «¿Por qué no usáis la llave?», murmuró Débora. Hubo una pausa. «No quiero estar sola aquí fuera. Por favor». Se oyó un ruido, como las manos de un niño acolchando la puerta, buscando un punto débil. «Por favor, déjame entrar». El acolchado se convirtió en golpeteo. «Dejadme entrar. Déjenme entrar». No sé cuánto tiempo duró, ni cómo Débora y yo conseguimos dormirnos abrazados bajo la cama, donde nos encontró la madre de Chantel a la mañana siguiente. Llamó inmediatamente a la policía, por supuesto, pero no había ni rastro de Chantel ni de los daños causados en la casa. La historia sollozante e incoherente que les contamos no sirvió de mucho a los agentes, y en un momento dado nos acusaron de habérnoslo inventado todo. Tal vez tontamente, la madre de Chantel informó a la policía de los extraños golpes y apoyó nuestra historia. Nunca supimos exactamente cuántos había porque, al no haber ningún otro sospechoso, se convirtió en el objetivo de la investigación. La mujer sonriente y habladora que preparaba sopa y bocadillos fue declarada culpable del asesinato de su hija. La casa y el terreno se vendieron y se convirtieron en almacenes. Los folletos de la persona desaparecida se desvanecieron y desaparecieron. Y poco a poco, el mundo se olvidó de Chantel. Débora y yo, sin embargo, no podíamos olvidar, aunque hubiéramos querido. Lo que se había llevado a Chantel había oído la voz de Débora, y no nos iba a dejar marchar tan fácilmente. Tras la desaparición de mi amiga Chantel, cuando respondió a un golpe en su puerta, me hice una lista de reglas. Siempre mantenía las persianas cerradas, y nunca abría ninguna puerta, ni reaccionaba a los golpes, ni a las voces. Si no podía ver su origen, me entregaba a mis deberes e intentaba olvidarme de todo. Mis padres estaban tan entusiasmados con mi repentino interés por lo académico que apenas se dieron cuenta de mi nuevo comportamiento extraño ante puertas y ventanas. Creían que estaba madurando. La verdad era que había tomado una decisión sencilla. Iba a hacerlo, no importaba. Fuera de aquel apartamento mohoso y de aquella ciudad marchita, lejos de las fábricas que echaban humo y de las amas de casa que cotilleaban sobre nosotros junto a montones de pastel de ángel, me iría lejos. Lejos de todo lo antinatural, lejos del pasado. Débora era otra historia. Mientras yo miraba al futuro, ella se lanzaba de lleno a intentar resolver el pasado. Por su atractivo físico, sus habilidades atléticas y su influyente familia, Débora era una de las chicas más populares del colegio, hasta que su nueva obsesión reveló lo voluble que puede llegar a ser la gente. Débora se adentró en una madriguera de investigación paranormal y estudios ocultistas. A medida que sus notas y su salud se resentían,
sus amigos desaparecían. El colmo llegó cuando enseñó a unos invitados un dispositivo que había instalado entre la puerta del pasillo y la de su apartamento, y que le permitía atrapar algo en esa zona sin mirarlo. Tengo que admitir que yo también fui culpable de abandonar a Débora. La verdad era que yo también la culpaba, y no era fácil pasar tiempo con ella cuando nuestro único tema de conversación era algo que me había pasado toda la vida intentando evitar. El ambiente de su casa no ayudaba. El matrimonio de los padres de Débora no sobrevivió. Su drástico cambio de personalidad y el hábito de beber de su madre llegaron a ser tan graves que el padre de Débora obtuvo la custodia de todos sus hermanos cuando se marchó, aunque el psiquiatra de Débora convenció al juez para que le permitiera quedarse con su madre. Aquella casa, antaño un lugar acogedor, lleno de las vistas, los olores y los sonidos de una familia que vivía la vida al máximo, pronto se sintió abandonada. Las noches en que la madre de Débora deambulaba borracha por los pasillos tarareando canciones para sí misma. Incluso parecía embrujada. Cuando éramos adolescentes, Débora y yo apenas nos veíamos. Ninguna de las dos respondía a las visitas, ni siquiera vis a las llamadas telefónicas. Teníamos otra forma de establecer contacto. Nos reuníamos una vez al año, el día de la desaparición de Chantel, en el aparcamiento de uno de los almacenes donde antes estaba la casa de Chantel. Era un buen lugar al aire libre, con muchos trabajadores del almacén alrededor y ningún sitio donde esconderse. Cada uno llevábamos un termo de nuestra bebida favorita y rodeábamos el aparcamiento hablando de nuestras vidas. O mejor dicho, yo intentaba hablar de nuestras vidas y Débora intentaba reconducir la conversación a su obsesión. El golpeteo, como lo llamábamos, nos ocurría a las dos unas cuantas veces al año. Tal como nos había advertido Chantel, a veces era más largo o más corto, más intenso o menos y aparentemente aleatorio. Los peores momentos eran cuando no estábamos solos y teníamos que evitar de algún modo que otras personas ajenas al peligro hicieran algo tan obvio como abrir una puerta. Sucedió cuando mi familia pidió pizza, algo importante para nosotros para celebrar la beca que me había ganado. Cuando sonaron 3 golpes en la puerta y mi padre se levantó para contestar, prácticamente me lancé al pasillo, deslizándome sobre los calcetines. Tartamudeé que el repartidor era guapo y que quería un rato para hablar con él a solas mientras cogía un puñado de dólares arrugados y cerraba la puerta del pasillo tras de mí. Detrás de mí estaba la diminuta y desgastada sala de estar que siempre había conocido más allá de la otra puerta. ¿Quién lo sabía? Con los ojos cerrados, apoyé la cabeza en la fría superficie de la puerta para escuchar. Oí jadeos y respiraciones entrecortadas al otro lado. Lo peor era que mi proximidad a la puerta hacía que la respiración fuera más pesada y rápida, como si algo se estuviera excitando o tuviera hambre. Volvieron a sonar los 3 golpecitos y oí movimiento en el salón. Con pánico, me di cuenta de que mis padres venían a ver qué pasaba. Me aparté de la puerta principal y cerré el pasillo. Resulta que es un auténtico gilipollas, susurré. Probablemente siga llamando a la puerta para llamar mi atención. Vamos a ignorarle, ¿vale? Mi padre hizo un movimiento como de coger la escopeta, pero le agarré del brazo. Va a mi colegio, papá. Vale, venga, no montes una escena. Nos sentamos incómodamente en el salón alrededor del televisor mientras sonaban los golpecitos. Cuando paró, todos soltamos un suspiro de alivio hasta que se reanudó de nuevo con un ritmo diferente. Se acabó, bramó mi padre, levantándose de la mecedora y tambaleándose hacia la puerta principal. «¡Papá, no!», grité. Era demasiado tarde para interceptarlo. Mi padre abrió de golpe la puerta del apartamento, aterrorizando a la repartidora de pizza de mediana edad que nos esperaba con nuestro pedido. Confuso y avergonzado, mi padre le entregó el dinero. Me dejé caer
y murmuré una disculpa mientras él aceptaba nuestra pizza. Cuando la mujer se marchó, me dirigió una mirada larga y dura. «Espero que sepas lo que haces». Mi padre suspiró. Había algo diferente en Débora cuando nos conocimos aquel mes de junio, el año en que cumplí 18 años. El otoño siguiente me iba a la universidad. No estaba seguro de lo que Débora hacía después de la escuela. Cada vez que la veía, parecía un poco más demacrada, un poco más cansada, un poco más descolorida. Llevaba las mangas de la sudadera bajadas hasta las uñas pintadas de negro y se tocaba el pelo. El tinte rosa casi se había desvanecido y cada mechón era fino como una telaraña. Sin embargo, lo que me ponía nerviosa era el todoterreno blanco con llantas brillantes y ventanillas oscurecidas que la había dejado y seguía esperando su bajo, zumbando como un enorme tiburón mecánico. Cuando le pregunté a Débora qué había estado haciendo, sus respuestas fueron dispersas y vagas. No podía decir con claridad dónde había estado ni qué había hecho. La conversación se interrumpió rápidamente y con una mirada nerviosa al ruidoso todoterreno, se dio la vuelta para marcharse. Alargué la mano para detenerla, seguro de repente de que si subía no volvería a verla, pero se me escapó de las manos. Al hacerlo, me metió algo en el pecho, lo bastante fuerte como para hacerme tropezar, y murmuró: «Esto es para ti». Fuera lo que fuese, era pesado y cuadrado, envuelto en una capa tras otra de bolsas de plástico protectoras. Me senté en el coche con tristeza y vi alejarse al todoterreno blanco mientras abría el paquete de Débora. Dentro había cartas que había estado escribiendo a la madre de Chantel en la cárcel casi semanalmente. Y estas eran las respuestas. Se me llenaron los ojos de lágrimas y puse el coche en marcha. Débora estaba en apuros. Tenía que encontrar ese todoterreno blanco. Me pareció verlo girar a la izquierda. Eso tendría sentido. Era la autopista de vuelta a la ciudad. Pero el pánico aumentaba a medida que el todoterreno no aparecía. Me incorporé a la autopista y pisé el acelerador hasta que mi Honda de segunda mano literalmente tembló. Cuando el velocímetro pasó de 95, por fin lo vi circulando al ralentí por el carril derecho como si el conductor no tuviera ninguna prisa. Me puse en fila unos cuantos coches por detrás y lo seguí. El todoterreno blanco tomó un camino perezoso hacia la parte degradada de la ciudad, una zona que tuvo su auge cuando el ferrocarril era el rey. Ahora viejos corrales y fábricas de papel se oxidaban junto a vías cubiertas de maleza. Era un lugar al que se iba a parar, no al que se iba a propósito. El todoterreno se detuvo detrás de un muro de chapa ondulada, y yo me detuve justo antes de doblar la esquina. Lo único que podía hacer era esperar que quienquiera que condujera. Débora no hubiera oído el chirrido de mis frenos. Un hombre bronceado y musculoso, con traje blanco como la nieve y corbata, salió del todoterreno y abrió la puerta trasera a Débora y a otros dos hombres que llevaban camisetas de baloncesto y gafas de sol envolventes. Al lado de estos tres, Débora parecía que un fuerte viento podría llevársela por delante. El extraño grupo se dirigió en formación de triángulo con Débora en el centro. Aún intentaba decirme que me fuera a casa, que aquello no era asunto mío, cuando un hombre se levantó la camiseta para rascarse la espalda sudorosa y vi una pistola niquelada metida en la parte superior de sus pantalones. Ya no tenía elección. Incapaz de decidir si intentar ser sigiloso o actuar con naturalidad, medio caminé, medio me arrastré entre la maleza infestada de garrapatas a lo largo del muro metálico en ruinas. Dentro oía el zumbido de los ventiladores, luchando contra la humedad y la estática de los equipos audiovisuales en revisión. Una pesada puerta se cerró de golpe y me asomé por la esquina. Por lo que podía ver, mi camino hacia la puerta estaba completamente despejado. No había nadie que pudiera atraparme o pedir ayuda. Corrí hacia la puerta y la abrí de un empujón. Sabía que no debía llamar e irrumpí en el edificio. 7 caras se giraron para mirarme, todas sorprendidas, sobre todo Débora.
2 de los hombres habían echado mano a las armas, pero fue el hombre del traje blanco como la nieve quien habló. «¿Quién es usted?», preguntó sin rodeos. Eché un vistazo a mi alrededor. Pequeñas estructuras de yeso, baños, oficinas y almacenes se alineaban en el interior de la estructura, por lo demás abandonada. La parte más cercana a mí tenía iluminación escénica y un brazo de micrófono, como si fuera el decorado de una película. El falso dormitorio, el colchón envuelto en plástico, el somier forrado de esposas y el vestuario de Débora indicaban la naturaleza de la película. Débora se había quitado el sujetador y las bragas, y por primera vez vi lo delgada que estaba. No era lo bastante rápida para cubrir los moratones y las marcas de huellas de sus brazos y piernas. «Soy yo», tartamudeé. «Soy la otra chica del rodaje». El hombre del traje blanco me estudió con escepticismo. Tenía una piruleta de cereza en la boca que se movía de un lado a otro cuando hablaba. Kevin no dijo nada de ninguna otra chica. Fue algo de última hora. Le dediqué una gran sonrisa. El equipo se miró y se encogió de hombros. El hombre del traje blanco volvió a mirarme. Puso los ojos en blanco. «Bien». Gruñó y masticó la piruleta roja en pedazos, con la saliva corriéndole por la barbilla como si fuera sangre. Koga cambió. «Puede que quieras aflojar si firmas un acuerdo como hizo ella. Todo vale. Mi amiga solo va a ayudarme un momento». Volví a sonreír y agarré la mano de Débora para tirar de ella hacia el baño. Ignoré la expresión de su cara hasta que estuvimos dentro del diminuto cuarto de baño de paneles de yeso, con la puerta cerrada. Las dos empezamos a cuchichear y a empujarnos a la vez. Como de costumbre, fue Débora quien se impuso a pesar de su debilitado estado. «¿Qué coño haces aquí?», siseó. «No tienes ni idea de lo que es capaz esta gente». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», grité, señalando la marca de una aguja. «No te pusiste precisamente a mi disposición», respondió Débora con frialdad. «No te sientas mal, esto es lo que me merezco. Nunca quise que formaras parte de ello». «No, no digas eso, no lo digas». Respiré hondo y marqué un número en el teléfono que llevaba en el bolsillo. «Mira, todo irá bien. Llamaré a la policía y... ¿Estás loca?». La pared barata tembló cuando Débora me empujó contra ella. «Esos tipos tirarán esta puerta abajo mucho antes de que aparezca la policía y cuando vean que has llamado». Algo golpeó la puerta del baño y ambos dimos un respingo. Sonó como la culata de una pistola. Una voz ronca nos dijo que nos diéramos prisa en la zona exterior. Pude oír al hombre del traje blanco diciendo a los demás lo que quería que nos hicieran y cómo conseguir el mejor ángulo de cámara mientras lo hacían. Busqué desesperadamente un arma, pero no había nada, ni siquiera un cepillo de dientes o un toallero que pudiera arrancarse de la pared. Débora se limitó a contenerse, resignada. Era solo cuestión de tiempo que desbloquearan o derribaran la puerta, y luego nos sacaran a los dos a la fuerza. Abracé a Débora. No sabía qué más hacer. Sentí su respiración entrecortada y húmeda en mi cuello, y supe que debería haberla cuidado así desde el principio. Nos gustara o no, lo que le había ocurrido a Chantel nos había unido sin importar lo que pasara. Unos minutos después, la conversación cesó, y me pregunté si realmente estaba oyendo lo que creía oír desde la puerta exterior del edificio abandonado. ¿Qué coño pasa ahora? Oí gemir al hombre del traje blanco. «Váyanse a la mierda. Estamos ocupados». Ding dong. Era imposible que esta ratonera estropeada tuviera timbre, pero lo oímos de todos modos, cada vez más fuerte. «Ding dong, ding dong. Xavier, encárgate». El hombre del traje blanco gruñó. «Entendido, jefe», atronó Xavier con un profundo acento de Luisiana. Oí el sonido de una pistola al deslizarse y una mirilla al abrirse. Luego, silencio. «Xavier», murmuró el hombre del traje blanco. «Xavier, tío, ¿estás bien? ¿Qué hay ahí fuera?» No hubo respuesta. «Xavier», sonó una orden furiosa.
Luego un disparo y un clamor de voces. Dios mío, se suicidó. Se disparó en la cabeza. ¿Qué carajo? ¿En la cabeza? ¿Por qué hizo eso? Cálmense todos. Oí rugir al hombre del traje blanco. Respiración pesada. Armas preparándose. Nadie se movió. Nadie quería ser el primero en enfrentarse a lo que había ahí fuera. Chantel, una niña de 11 años, había sido más valiente que todos ellos. Oí un sonido carnoso, como si algo húmedo se levantara del suelo. «No pasa nada», dijo una voz amistosa. Era una voz grave y estruendosa, como de Luisiana, y mientras hablaba el aire resollaba a través de un agujero de bala que tenía en la mandíbula. «No pasa nada. Puedes dejarnos entrar». Las luces se apagaron. Alguien abrió la puerta principal de un tirón. Gritos, disparos. Bloqueé la puerta del cuarto de baño con mi cuerpo, y Débora y yo nos abrazamos con fuerza en la oscuridad, tal y como habíamos hecho 7 años atrás. Los agentes que llegaron 20 minutos después se sintieron un poco incómodos al tener que derribar la puerta del baño a golpes en lugar de abrirla yo, pero cumplieron. No había sangre, ni signos de violencia, salvo algunos agujeros de bala en las paredes. Dada nuestra historia, sabía cómo sonaría nuestra historia sin pruebas que la respaldaran. Afortunadamente, Débora estaba lo bastante lúcida, a pesar de las drogas, como para contar con todo lujo de detalles lo que le había ocurrido. Uno de los agentes de más edad se enroscó el bigote con incredulidad mientras escuchaba, y cuando los demás se apartaron, se inclinó hacia ella. ¿Son las chicas de la desaparición de hace 7 años? Sí, asentí, con un nudo en el estómago. Su boca se torció. Era la expresión de una persona demasiado cínica para sonreír. Ya sabe, si tuviera que dar algún consejo en calidad estrictamente no profesional. El agente dejó que sus gafas de aviador se deslizaran por su nariz picuda y nos dirigió a los dos una fría mirada de ojos azules. Yo diría que deberíais plantearos dejar la ciudad para siempre. No podía estar más de acuerdo. Sonreí y apreté la mano de Débora. Después de la rehabilitación, Débora se mudó a la ciudad donde voy a la universidad. Al principio pensé que con mi beca solo podría permitirme vivir en los dormitorios, pero las cosas fueron muy distintas. Cuando el padre de Débora se enteró de todo lo que había pasado, estuvo encantado de ayudar a pagar un apartamento donde su hija pudiera volver a ponerse en pie. Ahora somos compañeras de piso, y aunque últimamente no hemos oído ningún golpe misterioso, seguimos teniendo nuestras propias normas y nuestras propias llaves.